La paz del Señor Jesucristo. Yo soy el hermano Alison Carlos, presbítero de la Iglesia Asamblea de Dios. En esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a comentar con nuestros hermanos cómo contestar a los testigos de Jehová. Siempre cuando estamos caminando por la calle, encontramos un testigo de Jehová y quizás podría hablar con ellos y empezar una conversación. En esta oportunidad, hermano, estamos haciendo estos videos para mostrar cómo contestar a los testigos de Jehová y cómo hablar con ellos y predicar a ellos. Usando, detalle, vamos a usar la Biblia de los testigos de Jehová. Cómo contestar a los testigos de Jehová usando su propia Biblia. Aquí tenemos esta Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta es la Biblia de los Testigos de Jehová. En esta oportunidad, hermanos, vamos a comentar sobre el Espíritu Santo. Cómo y en qué los testigos de Jehová piensan, lo que piensan los testigos de Jehová sobre el Espíritu Santo. Aquí tenemos un libreto de ellos también, Razonamiento a partir de las Escrituras. Es un libro que ellos utilizan para enseñar, predicar, mostrar sus doctrinas para una persona a quien quiera, a quien está discipulando. Por ejemplo, si los testigos de Jehová van hasta tu casa, seguramente ellos utilizarán este libro o podría también tener un otro libro, pero la doctrina que ellos predican y enseñan es la misma que está aquí. Y aquí sobre el Espíritu Santo en la página 136 dice la definición del Espíritu. Entre muchas definiciones del Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios o Espíritu Santo. Varios de estos usos se considera aquí con relación a temas que podría surgir en el ministerio del campo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una comparación de textos bíblicos se refieren al Espíritu Santo, revela que las personas pueden llenarse de él, pueden ser bautizadas en él y pueden ser ungidas con él. Y aquí también vamos a comentar y enseñar cómo contestar estos versículos sobre bautizarse y ser lleno del Espíritu Santo, que si usamos estas afirmaciones para decir que el Espíritu Santo no es una persona, tampoco el Señor Jesucristo es una persona, y tampoco también el apóstol Pablo podría ser una persona, porque el apóstol Pablo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo dice que está siendo derramado como libación. Entonces, ¿cómo puede una persona ser derramada? ¿Cómo puede una persona ser derramada? Es exactamente esta palabra que se utiliza al Espíritu Santo, ¿no? Ninguna de estas expresiones sería apropiada si el Espíritu Santo fuera una persona. Entonces, aquí la primera cosa, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo es una persona. Para ellos, una persona tiene que ser una persona de carne, de la cual podamos coger con el brazo, una persona de carne y sangre. Ahora, si el Espíritu Santo no es una persona, tampoco Dios es una persona, porque Dios es Espíritu. El Señor Jesús ha dicho esto en San Juan capítulo 4. Mas lo que es una persona, cuando la Biblia dice de persona, significa un ser o una persona que tiene atributos de una persona. Por ejemplo, que puede hablar, que puede oír, que puede pensar, que tiene voluntad propia. Si Dios es espíritu y Dios tiene voluntad propia, es una persona. Dios habla, el Señor Jehová, como ellos dicen también, es una persona. Entonces, cuando hablamos sobre ese tema, que el Espíritu Santo es una persona, los testigos de Jehová cogen el primer versículo de la Biblia, del libro de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, que vamos a leer en la Biblia de ellos, de la cual ellos no tienen dificultad de afirmar que es solamente una fuerza activa. Vamos a leer aquí Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Ahora bien, la tierra resultó sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa, detalle, la fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Entonces Él os dice aquí está, no es una persona, es una fuerza activa de Dios, que es una fuerza que actúa en favor de Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Nada más, no es una persona. Ahora, como ya lo he dicho a nuestros hermanos, una persona no es solamente tener cuerpo y sangre y huesos, más de tener atributos de una persona: hablar, pensar, voluntad propia, oír, dar el testimonio y clamar, rogar, clamar por nosotros. El Espíritu Santo hace todas estas cosas. Entonces vamos en una charla, en una conversación con un testigo de Jehová. Podríamos también leer en su propia Biblia y decir, muy bien, pero vamos a leer en su Biblia Hechos capítulo 13, versículo 2, sobre el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13, versículo 2. Mira lo que dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Mientras estaban ellos servindo públicamente a Jehová y ayunando públicamente, servindo públicamente a Jehová y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: de todas las personas, apártame a Barnabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los dejaron ir. Mira con detalle el versículo que dice, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo en medio de la reunión y dice, apártame para mí a Pablo y a Barnabé para la obra que los tengo llamado. Entonces el Espíritu Santo habla. Entonces también en Juan capítulo 15, versículo 26, el Evangelio de Jesucristo, según escribió San Juan, el capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15 de San Juan, versículo 26. Cuando llegue el ayudante, que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo puede dar testimonio. ¿Acerca de quién? Del Padre y del Hijo también. El Espíritu Santo no solamente habla, el Espíritu Santo también va a dar testimonio. Y también el Espíritu Santo habla las cosas que hoy, San Juan capítulo 16, versículo 13. Sin embargo, cuando llegue el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que hoy, les declarará las cosas que vienen. Entonces el Espíritu Santo declarará las cosas que hoy, o sea, hablará las cosas que hoy. Si Él hablará, entonces tiene atributos de una persona. Isaías capítulo 63, versículo 10. En Isaías capítulo 63, versículo 10, vamos a leer ahí. 63, versículo 10. Pero ellos mismos se rebelaron e hicieron que su Espíritu Santo se sintiera herido. Ahora ele foi cambiado em inimigo de ellos. Ele mesmo guerreou contra ellos. Então, aqui podemos mirar que o Espírito Santo se sentiu, se ha sentido herido por el pecado del pueblo. E também San Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 15, poderíamos ler aqui. No obstante, les dijo la verdad.
es para provecho de usted que yo me voy, porque si no me voy, el ayudante de ninguna manera vendrá a ustedes. Pero si sigo mi camino, se lo enviaré a ustedes. Y cuando ese llegue, dará al mundo evidencia convincente respecto al pecado, y respecto a la justicia, y respecto al juicio. Em primeiro lugar, respeito ao pecado, porque eles não estão exercendo fé em mim. Logo, respeito à justiça, porque vou ao Padre e ustedes não me contemplarão mais. Logo, respeito ao juízo, porque ele, governante deste mundo, ha sido juzgado. Então, aqui del San Juan, capítulo 16, versículos 7 e 15, ellos, los testigos de Jehová, negam la divindade, la personalidade del Espírito Santo, que el Espírito Santo es Dios. Y aquí en esta Biblia, como de las otras Biblias también, el Espíritu Santo, cuando se pone Espíritu Santo, es con la letra minúscula, minúscula. Transformaron, la traducción es una traducción mala de las Sagradas Escrituras. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo habla, que o Espírito Santo tem ouído, que o Espírito Santo pode convencer uma pessoa do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Sin embargo, também, hermanos, vamos ler outros versículos sobre esse tema. Aqui já hablamos sobre a personalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo habla, que o Espírito Santo dá testemunho, que o Espírito Santo habla as coisas que escuta, se sente também enojado, como já leemos Isaías capítulo 63, versículo 10. Já leemos também San Juan capítulo 16, de versículo 7 hasta versículo número 15. Pero vamos ler sobre a divindade do Espírito Santo em Hechos capítulo 5 e versículo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3, usando a Bíblia de los testigos de Jehová. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar com engano ao Espírito Santo e a retener secretamente parte del preço del campo? Mientras permanecia contigo, não permaneceu tuyo, e depois que foi vendido, não continuava em tu poder, porque foi que te propusiste en un hecho tal como este en tu corazón, no has tratado con engaño a los hombres, sino a Dios. ¿A quién ha engañado? Ahora vamos perguntar al testigo de Jehová que lee este versículo aquí, Ananías, como ha dicho aquí el apóstol Pedro, que ha engañado al Espíritu Santo. Y ya el versículo de número 4 diz, não has tratado com engano a los hombres, sino a Deus. Então, aqui já podemos mirar como alguém poderia mentir a uma força ativa. Como uma pessoa pode mentir assim a uma simples força ativa, uma força impersonal, uma força que está a favor de Jeová para cumprir sua vontade na terra. Como puedo mentir a uma força ativa, por exemplo, ao vento? Como puedo mentir se não estou mentindo, se não passo a mentir a uma pessoa? Porque o Espírito Santo tem atributos de uma pessoa e aqui é igual a Deus, que o apóstolo Pablo disse aqui, a los hombres, sino a Deus. El capítulo 5, versículo 4. E também vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 26. É alguno de los versículos de los capítulos que los testigos de Jehová no les gusta leer o no tienen compreensão espiritual para ler porque aún são carnales, não são espirituales. Romanos capítulo 8, versículo 26. Usando a Bíblia de los testigos de Jehová, de igual maneira o Espírito também acude com ajuda para nossa debilidade, porque o problema de lo que devemos pedir em oração como necessitamos hacerlo, não lo sabemos,
pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Entonces aquí ya podemos mirar que el Espíritu, vamos ler o versículo 27, si no lo sabemos, pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Entonces aquí el capítulo 8, versículo 26 y versículo 27, el Espíritu Santo aboga, o sea, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo clama, el Espíritu Santo ora, el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque no sabemos orar como conviene orar, pero Él intercede, Él aboga por nosotros junto al Padre, junto al Dios, porque no sabemos orar, y con gemidos inexpresibles, Él clama a Dios, roga a Dios por nosotros, por nosotros. Como pode alguém, alguma pessoa, uma força ativa, orar, abogar, interceder por nosotros? Uma força ativa tem em mente para pensar e abogar por nosotros? Então, são perguntas que podemos fazer para um testigo de Jeová. Como uma força ativa pode fazer intercessão, clamar, abogar por nosotros com gemidos? Aqui já é clara a evidência que o Espírito Santo tem atributos de uma pessoa. Vamos ler a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. Que diz: que não sabe que o corpo de vocês em conjunto é o templo do Espírito Santo que está em você, el qual tem de Deus. Também você não pertence a si mesmo, porque foram comprados por preço. Sem falta, glorifica a Deus em el corpo de vocês. Este corpo, aqui é muito bem claro também, poderíamos perguntar a um testigo de Jeová, que em la época del Viejo Testamento tinha muitos templos. Tinha o templo de Deus Dagón, já em Novo Testamento temos o templo de la diosa Diana, junto com o templo verdadeiro del Deus vivente. Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, que é Deus também. Isso podemos ler São Juan, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Pois bem, já trabalhamos sobre esse tema, que o Espírito Santo tem personalidade, tem atributos de uma pessoa que habla, que escuta, que pensa, que aboga, que intercede por nós junto a Deus com gemidos. Já também trabalhamos que o Espírito Santo sendo Deus. Não mentistes ao Espírito Santo, senão a Deus. A Deus. Mentiste ao Espírito e disse o apóstolo Pedro que mentisse, que ha mentido também a Deus. E já poderíamos ler também aqui sobre esse tema, de la qual leemos aqui, razonamento por meio das Escrituras, que é o Espírito Santo. Uma comparação de textos bíblicos que se refere ao Espírito Santo, revela que as pessoas podem llenar-se de Ele, podem ser bautizadas em Ele e podem ser ungidas com o Espírito Santo. Muito bem. Nenhuma de estas expressões seria apropriada se o Espírito Santo fora uma pessoa. Será que é verdade? Será que poderíamos usar estes versículos para provar que o Espírito Santo não é uma pessoa? E um dos versículos que ele utiliza, que está aqui, é São Mateus, capítulo 3, versículo 11, e Hechos, capítulo 2 também, sobre o bautismo com o Espírito Santo, e ser lleno do Espírito Santo. Vamos ler São Mateus, capítulo 3, versículo 11.
em la Bíblia de los Testigos de Jeová. San Mateo, capítulo 3, versículo de número 11. Yo, por mi parte, los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, cuyas sandalias no soy digno de quitarle. Aquel los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, los testigos de Jehová utilizan también este versículo para decir que el Espíritu Santo no es una persona, porque ¿cómo podría bautizarse Jesús, bautizar en el Espíritu Santo? Pues ellos dicen que Juan Bautista bautizó personas en las aguas, y la agua no es una persona, y tampoco el Espíritu Santo es una persona, porque las personas pueden bautizarse en él, llenarse de él, ser derramado, y etcétera, etcétera. Mas será que podríamos usar este versículo? ¿Es válido? ¿Tiene validade para afirmar que o Espírito Santo não é uma persona? Se usarmos este versículo para dar a afirmação de que o Espírito Santo não é uma persona, eu invito a nossos irmãos a ler Romanos capítulo 6, versículo 3, en la Bíblia de los Testigos de Jehová. Romanos capítulo 6, versículo 3, que diz aí: O ignoro que todavía en él, o ignoro que todos nosotros, los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Yo voy a hacerte una pregunta. ¿Jesús es una persona? Y los testigos de Jehová dicen, sí, es una persona. Entonces, ¿cómo puedo ser bautizado en él también? ¿Cómo puedo ser bautizados en Jesús y en su muerte? Se a morte é uma persona, a morte não é uma persona. Pero aqui, o versículo diz: todos nós outros fomos bautizados em Cristo Jesus. Como posso ser bautizado em Cristo? Então, Cristo é uma persona, o Espírito Santo também é uma persona. Eu não posso usar o versículo 11 de São Mateus capítulo 3 para afirmar que o Espírito Santo não é uma persona, pero por la simples afirmação de ser bautizados em el Espírito Santo. Então, tampouco Jesus é uma persona, mas Jesus é uma persona. Nós sabemos que Jesus é uma persona, pero este versículo não se pode, não podemos usar São Mateus capítulo 3, versículo 11 para afirmar que o Espírito Santo não é uma persona, porque não é válido, porque se é válido para o Espírito Santo, então é válido também para Jesus, e Jesus não é uma persona. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 27, em la Bíblia de los Testigos de Jehová. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Que diz a palavra de los Testigos de Jehová. Porque todos ustedes que foram bautizados, outra vez, porque todos ustedes que foram bautizados em Cristo se han vestidos de Cristo. Então, a mesma afirmação de ser revestidos, investidos de poder, revestidos, ser derramados, ser lleno do Espírito, como posso vestir de Cristo? Ser vestido de Cristo. E como posso ser bautizado em Cristo? Pois Cristo é uma persona, o Espírito Santo também é uma persona. E aí o versículo ser derramado, ser derramar, ser lleno do Espírito Santo, Hechos capítulo 2, versículo 33. Então, também se usarmos Hechos capítulo 2, versículo 33, ser lleno do Espírito Santo, como diz aqui os Testigos de Jeová em seu livro, Razonamento a partir das Escrituras, diz aqui em Hechos capítulo 10, e versículo 38 até 45, ser ungidas, ser bautizado, llenar-se do Espírito Santo. Nenhuma destas expressões seria apropriada se o Espírito Santo fora uma persona. E o apóstolo Pablo, é uma persona ou não é uma persona? Eles vão dizer, sim, o Espírito Santo, o apóstolo Pablo é uma persona. Então, esse versículo aqui de
Filipenses capítulo 2, ou melhor, 2 de Timoteo capítulo 4, o apóstolo Pablo disse aqui uma expressão. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo derramado. Ora, o apóstolo Pablo é uma pessoa, pero o apóstolo Pablo está falando aqui que vai ser derramado. Então, como pode ser derramado? Se é uma pessoa. Então, esse versículo que os testigos de Jeová utilizam aqui não é válido para afirmar e dar a afirmação de que o Espírito Santo não é uma pessoa. E Jesus também foi derramado por nós. Em Salmo capítulo 22, versículo 4, o livro de los Salmos, el capítulo 22, versículo 4, diz aí: el Salmo capítulo 22, versículo 4. Em ti confiaram nossos padres, confiar e tu seguistes provendo-lhes escape, a ti clamar e lograram salir em salvo, em ti confiar e não quedar avergonzados, pero eu sou gusano e não sou homem, no hombre, opróbrio para los hombres e despreciado para el pueblo, e quanto a todo lo que me ven, me hacen escárnio, sigue abrindo bien su boca, sigue meneando, e aí sigue por delante hablando del Senhor Jesucristo de sua angústia, que aqui o Senhor também foi derramado por nós outros. Então, estas afirmações do Espírito Santo, que é o próprio Deus, poderíamos ler também Efésios capítulo 1, versículo 23. Carta do apóstolo Pablo a los Efésios. Carta do apóstolo Pablo a Éfeso, capítulo 1, versículo 23, que diz aí, a Bíblia de los Testigos de Jeová, la qual é su corpo, la plenitud de aquele que llena todas as coisas em todos. Então, quem llena aqui todas as coisas em todos? Deus e o Espírito Santo. Leamos o versículo arriba, que diz el 21, muito por encima de todo governo e autoridade, poder e senhorio, de todo nome que se nombra não só em este sistema de coisas, sino também em aquele que há de venir. Ele também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés e lo hizo cabeça sobre todas as coisas, enquanto a la